Hola, Dios les bendiga, amada iglesia y estimados amigos que se están conectando en esta hora. Agradecemos al Señor porque nos regala este tiempo para poder compartir la palabra del Señor. Hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo y queremos seguir hablando en este mes de junio sobre el Espíritu de Dios, y el tema de hoy va a ser las primicias del Espíritu. Vamos a orar un momento para agradecer al Señor por el tiempo que nos regala y poder compartir la palabra del Señor. Amado Dios, queremos darte gracias en esta hora, bendito Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de poder compartir tu palabra. Y Señor, y gracias por la oportunidad que nos das a todos de poder escucharla, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, dirígenos a través de tu Espíritu Santo en este día, Señor, que sea tu palabra, Dios mío, operando en nuestros corazones, Señor, y que la obra del Espíritu Santo sea hecha en cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, agradecemos al Señor porque su palabra nos nutre, su palabra nos alimenta y nos muestra el camino que debemos de seguir. Hoy queremos ubicarnos en Romanos, en capítulo 8, en el versículo 1. Vamos a leer ahí. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos capítulo 8, verso 1. Eh, Nosotros como iglesia metodista somos wesleyanos, y Wesley le llama a esta parte, cuando una persona llega a Cristo, cuando una persona se convierte al Señor, él le llama que ha experimentado una transformación de corazón y de vida. Entonces, cuando la persona viene a Jesús, recibe al Señor Jesucristo, experimenta esta transformación, aunque es el principio, apenas el comienzo de esa persona en Cristo Jesús, porque tiene mucho, mucho que aprender, mucho que caminar y permitir que el Espíritu Santo llene su vida. Entonces vamos a entrarle un poquito a este tema sobre lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Wesley también sostiene que luego de que hemos experimentado la transformación de corazón y de vida en Jesucristo, el Espíritu Santo nos da evidencias a nuestra vida, nos da las evidencias de que Él está en nosotros. Vamos a ver estas cositas ahí, cómo el Espíritu de Dios nos da esas evidencias, nos da la seguridad. Y siempre he dicho yo que estar en Cristo Jesús no es simple y sencillamente volverse de una religión a otra, sino que más bien es experimentar, es algo que se experimenta en nuestra vida, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo del Señor. Y es así como a partir de este texto de Romanos 8.1, Wesley trabaja con este sermón de las primicias del Espíritu Santo, y él toca en esto por lo menos tres cosas acá importantes. Número uno, ¿qué significa estar en Cristo? Vamos a ver un poquito de esto, ¿qué significa estar en Cristo? Número dos, ¿qué significa decir que no hay condenación para los que están en Cristo? Y número tres, son algunas conclusiones que vamos a estar viendo en este día a través de este tema. Entonces vamos a entrarle de una vez, ¿qué significa estar en Cristo? Wesley lo toma de esta manera y también en la palabra nos enseña así. Estar en Cristo es creer en el nombre de Jesucristo, creer en Él, es creer en Cristo, en la obra que Él vino a hacer a la tierra y recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es estar en Cristo. Las personas no nacen siendo cristianas. Las personas en el transcurso de sus vidas, hay una gracia de Dios y para los niños, gracias al Señor. Jesús dijo que dejar a los niños venir a mí no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay una gracia, mientras ellos no hayan experimentado el pecado, tienen la salvación, pero cuando la persona crece y empieza a tener conciencia del pecado, tiene que reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entonces, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, ya estamos en Cristo Jesús, ya tenemos una relación, empezamos a tener una relación con Cristo Jesús. También estar en Cristo significa que aquella persona que dice que está en Cristo no peca, ¿verdad? No peca. Wesley lo aclara lo que Pablo dice sobre que ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando él dice que no anda conforme a la carne, es que no anda conforme a la naturaleza corrompida de la carne. O sea, no anda dándole libertad a la carne, a los deseos de la carne, sino que está sujeto al Espíritu de Dios y camina conforme al Espíritu de Dios. Lo tercero que nos enseña Wesley es que estar en Cristo significa que esta persona ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O
sea que se abstiene de todas las obras de la carne. Y ya sabemos lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:17 sobre las obras de la carne. Y voy a mencionarle algunas acá. Dice que la obra de la carne es el adulterio, es la fornicación, es la inmundicia, es la laxivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces vemos acá que estas cosas son las que no practican los que estamos en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús nos hemos crucificado nuestra carne con todas las pasiones, deseos y pasiones que están ahí. Habrán cosas que sí podemos decir que se cometen, pero no a este nivel, no a este tipo de pecado, que es darle libertad, es darle rienda suelta a la carne pecaminosa que nunca se sacia. Bien, entonces es importante reconocer eso. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Como número 4, estar en Cristo es andar conforme al Espíritu Santo, tanto en nuestros corazones como en nuestra vida. O sea, y que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estar en Cristo es ser guiado por el Espíritu de Dios. No es vivir a la manera nuestra, sino a la manera de Dios, a la manera del Espíritu Santo. Y este Espíritu nos guía a cada deseo santo, nos habla Wesley acá en este tema, en esta palabra, nos guía que nuestros deseos sean santos hacia Dios. También a cada sentimiento divino y celestial. O sea, nuestros sentimientos van a venir más de Dios y de la parte celestial. Ahora, hasta que cada pensamiento que nace de sus corazones o nuestros corazones es santidad al Señor. Esto es ser guiados por el Espíritu, es cada día irnos consagrando más, es irnos metiendo más en lo que la palabra del Señor nos dice que debemos de hacer para buscar la santidad, porque esto no es una religión lo que estamos viviendo nosotros. Estar en Cristo no es una religión, es una verdadera transformación, es una verdadera conversión que el Espíritu Santo genera en nuestras vidas y nos va preparando cada día, nos va capacitando para poder ir viviendo vidas más santas delante del Señor, amén, apartándonos de todo lo pecado, de todo lo malo, de acuerdo a como vayamos reconociendo en nuestras vidas aquellas cosas que no son agradables delante de Dios y las vamos apartando de nuestra vida. O sea que nosotros, el que está en Cristo no se deleita en los pecados, el que está en Cristo no se deleita en los deseos de la carne, se deleita en las cosas del Espíritu. También la palabra del Señor nos dice que si somos de Cristo, si tenemos una vida nueva, busquemos las cosas de arriba, las cosas del cielo y no las terrenales, nos dice la palabra del Señor. Como número 5, ¿qué significa estar en Cristo? Es que el que está en Cristo es guiado hacia toda santidad en la conversión. O sea, está siendo guiado a una vida de santidad, como les decía antes, una vida de comunión, no quiere fallarle a Dios. Siempre está dispuesto a sacrificar ciertas cosas que hay que sacrificar para agradar a Dios, para honrar a Dios. No está agradando al mundo, sino que está agradando al Señor. Y como número 6, también muestra en sus vidas los frutos del Espíritu de Dios. Si alguien está en Cristo, eso quiere decir que el Espíritu Santo está en su vida. Porque el paso número 1 que una persona debe de dar para estar en Cristo es recibirlo, aceptarlo a Él, como les decía al principio. Y cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y cuando somos templo del Espíritu de Dios, entonces se manifiestan los frutos del Espíritu. Son las primicias del Espíritu de nuestra vida. Ahora, por eso les digo que no hablamos de una religión, hablamos de una verdadera conversión, hablamos de una verdadera comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esos frutos se van a ver. Cuando uno se convierte al Señor, las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que ser diferentes. Y una de las cosas es que vamos a manifestar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Ahí en Gálatas 5:22 usted puede leer cuáles son los frutos del Espíritu y va a encontrar que, bueno, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. O sea, que el que está a través del Espíritu Santo y está viviendo conforme al Espíritu, no hay ley que le señale, no hay ley que le acuse.
porque está viviendo en el Espíritu. ¿Ve qué importante es entonces reconocer que los que estamos en Cristo tenemos nuestras carnes crucificadas con todas nuestras pasiones y deseos, y se manifiestan los frutos del Espíritu en nuestras vidas? Ahora, lo segundo que Wesley explica en este sermón de las primicias del Espíritu es, y él hace la pregunta, ¿qué significa decir que no hay condenación para los que están en Cristo? Vamos a ver entonces qué significa que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primero dice, no hay condenación por sus pecados pasados. O sea, ya nuestros pecados pasados, al cristiano, al Hijo de Dios, al que está en Cristo, no debe sentirse culpable por esos pecados. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a Jesús, ¿verdad? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que el Señor no nos toma en cuenta los pecados pasados. Cuando hemos venido a Cristo, hemos recibido el perdón por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y Él dice que toma sus pecados y los tira al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, nosotros, nuestra conciencia está limpia, no se nos acusa por los pecados pasados. Dice, no hay condenación ni en nuestro corazón, ni en nuestra conciencia por el pecado, ni temor a la ira de Dios, porque hemos sido liberados de ese temor, de esa ira, porque hemos sido perdonados. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15 y 16. Mire qué lindo, amado hermano y hermana, porque nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, dice la palabra del Señor, para estar nuevamente en temor, sino que hemos sido liberados de ese temor a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos sido liberados, nos ha dado la convicción de que somos hijos de Dios, de que somos nacidos de nuevo, nos ha dado la convicción y ya no estamos atemorizados, ya no estamos pensando qué va a pasar con nosotros si morimos, a dónde vamos a ir, porque hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Nuestras conciencias están limpias de pecado. ¿Por qué? No porque seamos buenos, no, sino porque el regalo de Dios, la gracia de Dios, nos ha llenado nuestra vida, nos ha lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, y hoy hemos sido justificados y tenemos el Espíritu de Dios, el cual clama Abba, Padre, amén, que nos ve ahora como hijos y nosotros lo vemos a Él como Padre, tenemos una relación con Él. Y B, dice, mientras las personas que están en Cristo Jesús crean y anden en el Espíritu, ni Dios ni su propio corazón los condena. O sea que si caminamos en el Espíritu, si caminamos viviendo en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, produciendo los frutos del Espíritu, no hay condenación ni por parte de Dios para nuestras vidas, porque hemos sido justificados, ni nosotros nos vamos a sentir condenados o culpables, porque ese Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios y nos da testimonio de que hemos sido lavados, de que hemos sido perdonados, porque es una obra a través de la fe que nosotros la recibimos. Ahora, ¿qué significa que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Número 2, dice, no son condenados por sus pecados presentes, básicamente porque no los practican, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el Hijo y la hija de Dios no va a ser condenado por pecados presentes, primero, porque los hijos de Dios, los que andamos en Cristo Jesús, no practicamos el pecado. O sea, no practicamos, no tenemos la práctica del pecado. Nosotros hemos crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y deseos y no nos deleitamos en las cosas del mundo. Por lo tanto, no hemos pecado a la magnitud o a la manera de las obras de la carne que nos hablaba ya en Gálatas 5:16. Nos hemos apartado de todo ese tipo de pecado. Ahora, si alguien pretende estar en Cristo Jesús y anda pecando, anda haciendo estas cosas, estas obras de la carne, anda practicando, déjeme decirle que ya usted se apartó de Cristo Jesús. No importa, puede estar en la iglesia, puede estar congregándose, puede estar
leyendo la Biblia, puede estar haciendo muchas cosas, pero si usted está practicando estas obras de la carne, déjeme decirle que ya usted se apartó de Cristo y entonces ahí está el peligro y estaría bajo condenación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En San Juan 5:18 dice de esta forma: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oiga, esta palabra es muy fuerte, pero es una palabra verdadera, es palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto es lo que dice la palabra del Señor, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces ahí está la clave. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted no se deleita en el pecado, no practica en el pecado, por lo tanto no hay condenación para usted, porque usted ha dejado, yo he dejado el pecado que antes me tenía atado, que antes me tenía dominado. Ahora, número 3, no son los condenados por ningún pecado interior. O sea, la persona que está en Cristo no es condenada por ningún pecado interior, aun cuando este permanece, porque aunque sienten la presencia de la naturaleza pecaminosa, pueden resistirla, no ceder a ella. Dice, es decir, este pecado interior o esta naturaleza pecaminosa no los domina. Muchas veces podemos afligirnos de repente pensando que en nosotros vemos esta naturaleza pecaminosa de alguna manera. Si apartamos la mirada de Cristo, si apartamos la mirada del Espíritu de Dios que está en nuestras vidas, podemos ver que si hay cosas a veces que uno dice, mira, aquí veo la naturaleza pecaminosa, como los malos pensamientos, como los malos deseos, pero no somos condenados. ¿Por qué no somos condenados? Porque no los practicamos. Una cosa es que llegue el pensamiento, una cosa es que llegue el deseo, pero otra cosa es la práctica del pecado. Y los hijos de Dios tenemos la capacidad, tenemos el poder a través del Espíritu de Dios para no pecar, para no ir detrás de los deseos de la carne. Podemos mantenernos limpios con la ayuda del Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y es este punto número 4. No son condenados por el pecado que se manifiesta en todo lo que hacen, ni por parte de Dios, ni de su propio corazón, porque se aferran aún más a la sangre rociada, que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:24, la sangre rociada por medio de Jesucristo, que nos ha limpiado de todo pecado. Y porque estamos unidos a este abogado para con el Padre que vive siempre para interceder por ellos o por nosotros. Lo dice en Hebreos 7:25. Entonces tenemos a Jesús, aunque nosotros vemos esa naturaleza muchas veces que quisiera interponerse en nuestras vidas. Cuando sentimos eso, tenemos a Cristo que nos da testimonio en nuestras vidas, que Él nos ha limpiado con esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario y que Él es nuestro abogado. Y la palabra del Señor dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Ve? Entonces, eso es lo importante. El Hijo de Dios, la hija de Dios, no tiene que sentirse culpable de ningún tipo de pecado. Simplemente, si creemos que hemos fallado de alguna manera, confesamos nuestro pecado, nos apartamos de ese pecado y somos justificados por la sangre de Cristo que ha sido derramada por nosotros. En el punto 5 nos habla, no son condenados por pecados de debilidad, mejor llamadas flaquezas para no atenuar o disculpar al pecado. O sea, los hijos de Dios no somos condenados por las debilidades o por esas flaquezas que de repente se manifiestan ahí, porque como le digo, no vamos a ceder, aunque las vemos muchas veces que están ahí, no cedemos al pecado, nos mantenemos firmes, nos mantenemos luchando, nos mantenemos agarrados de la mano del Señor, obedeciendo a la palabra del Señor y no cedemos a la tentación, no cedemos al pecado. Y también el punto 6 dice, no somos condenados por cualquier cosa que no esté en nuestro poder solucionarlo. O sea que hay cosas que se nos salen de control de repente, que no están en nuestras manos. Como le digo, que puede llegar un mal pensamiento, puede llegar un mal deseo, simplemente nos mantenemos firmes, pero no somos condenados por esas tentaciones. Porque inclusive la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo fue tentado en todas las cosas semejante a nosotros, pero dice la palabra de Dios que no pecó, Él no cometió pecado. Jesús se mantuvo firme, se mantuvo santo, se mantuvo íntegro. Y es lo que cada hijo e hija de Dios tenemos que hacer. Es luchar, es mantenernos firmes con la ayuda del Señor. ¿Qué significa que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús? Bueno, el punto número 7 nos habla también de que Wesley
termina esta sesión de esta parte diciendo lo siguiente, que en algunas ocasiones se pueden presentar como sorpresa en la vida del creyente algunos pecados, y esos pecados él los llama como pecados sorpresa. Y estas cosas suceden en algunos casos por el descuido espiritual muchas veces, porque no nos hemos apercibido de repente, no hemos trabajado en algunas áreas de nuestra vida y entonces de repente nos toma por sorpresa, como de repente alguien puede decir una mentira para esquivar alguna responsabilidad que no debería de ser, que no deberíamos de pecar de esa manera, pero si alguien lo hizo, se va a sentir mal, se va a sentir redarguido por aquella situación. Entonces, cuando hemos sido sorprendidos en alguna falta de esta por negligencia y hemos pecado voluntariamente, nos sentimos culpables de repente, pero en tal caso lo que debemos de hacer es recurrir a Dios, es recurrir al Padre, porque el enemigo muchas veces nos quiere hacer sentir culpables. El enemigo dice la palabra de Dios que Él es el acusador, Él es el que continuamente está señalando, está acusándonos por las cosas que de repente hemos hecho malas de alguna forma, y entonces mucha gente toma la decisión, muchas personas toman la decisión de decir, bueno, prefiero apartarme, ¿verdad? Prefiero no volver a la iglesia, por decir algo, al templo. Prefiero, es que me siento hipócrita, mejor yo voy a dejar de congregarme, de seguir a Cristo Jesús. Eso es lo que el enemigo quiere muchas veces meterle a las personas, pero cuando hemos fallado de esta manera, cuando hemos fallado voluntariamente, porque nos hemos descuidado y nos tomó por sorpresa aquel momento, lo mejor es recurrir al Señor. Lo mejor es ir a la presencia de Dios, es poder ir al Señor y decirle, Señor, he fallado, he pecado contra ti, como lo hizo el hijo pródigo en aquel momento, cuando reconoció su pecado, cuando reconoció que había fallado, que había cometido pecado al ir a malgastar todas las cosas que el Padre le había dado y apartarse de la santidad en la que estaba viviendo. Entonces, él se volvió al Padre y llegó y pidió perdón. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Si hemos fallado en alguna de estas cosas, nosotros debemos devolvernos a nuestro Padre Celestial y pedir perdón al Señor. Y Él nos va a restaurar. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial nos ama. Y nuestro Padre Celestial conoce nuestra debilidad. Él conoce quiénes somos. Y mira lo que dice el Salmo 103 en el versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, nuestro Padre Celestial se compadece. También no tenemos un sumo sacerdote que no conozca lo que estamos viviendo, porque Jesús mismo padeció en carne y sangre lo que nosotros padecemos en esta tierra. Y Jesús pudo vencer el pecado, pudo vencer la tentación. Y ahora nosotros podemos hacerlo porque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces, a usted y a mí se nos ha entregado el Espíritu Santo y esa evidencia, Él nos ha dado la certeza de que somos sus hijos, que somos hijos de Dios y la convicción de que Él está con nosotros. Entonces, ese poder de Dios que opera, esa presencia de Dios que opera en nuestras vidas, nos sostiene para no pecar. Es solamente vivir en comunión con Él. Y si lo hemos hecho, si hemos fallado, entonces nos volvemos y pedimos perdón y somos perdonados, dice la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver algunas conclusiones que Wesley saca sobre este tema. Estamos haciendo un resumen de este sermón de las primicias del Espíritu Santo, el sermón número 8 de Wesley, porque el tiempo en sí no nos daría para poder predicarlo todo, pero estamos haciendo un resumen de esto. Y algunas de las conclusiones que él saca es, y dice, si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, entonces no hay por qué vivir en temor, no hay por qué vivir atemorizados realmente, sino que verdaderamente podemos vivir confiados en la presencia de Dios, de que hemos sido perdonados. Ya la muerte no se enseñorea de nosotros, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, hemos sido liberados, entonces podemos vivir confiados, vivir sin temor. Y dice así, si Dios es el que justifica, dice la palabra del Señor, ¿quién es el que condenará? Según Romanos 8, 33 al 34. Si hemos sido justificados por Dios, si hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesucristo, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a señalar? Sabemos que el enemigo siempre andará acusando, siempre andará señalando,
Y el enemigo se manifiesta muchas veces de diferentes formas. A veces usa la familia para señalarte, para decirte cosas, para decirte que eres el mismo, que no has cambiado, muchas cosas ahí. Pero yo quiero decirte que esas son las artimañas del enemigo, pero Dios quiere que usted se sienta libre, sin temor. Y dice, no hemos sido llamados para tener un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que nosotros podamos vivir en la firmeza del Señor, con la ayuda de Dios. Ahora, todo lo que ahora vive el creyente, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Esto lo dice en Gálatas 2:20. Todo lo que vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, las promesas de Dios, lo que Él nos ha dicho. Y Él dice que nos ha limpiado a través de su sangre, que nos ha dado su Espíritu Santo para que vivamos en victoria. Él nos dice que ya no hay condenación para nuestras vidas. Él nos dice que hemos sido también lavados por la palabra de verdad, la palabra de Dios. Entonces, son bases suficientes y no solamente es que las dice, sino que las experimentamos en nuestra vida, que ya no hay culpabilidad en nosotros, nos podemos sentir libres, no tenemos miedo a la muerte porque sabemos que hay un lugar eterno para todo aquel hijo e hija de Dios que en el momento que muera va a pasar a la presencia de Dios. Entonces, es importante reconocer esto. Esta fe que tenemos cancela todo lo pasado y no hay condenación para el creyente. Por lo tanto, debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice Gálatas 5:1. Debemos de estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Qué importante es esto. También, si estamos en Cristo y si alguien comete pecado por negligencia, por debilidad, como vimos ahora, entendamos una cosa, que hay alguien que nos reprende. Sí, el Espíritu de Dios nos exhorta, pero también en 1 Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si usted se siente reprendido en algún momento por su propio corazón o por el Espíritu de Dios, lo que tenemos que hacer es volvernos al Señor, pero debemos de abandonar la práctica de pecado, amado hermano y hermana, y amigo que me estás viendo. Y te voy a decir algo, en este tiempo la venida de Jesús está muy cerca, la venida del Señor a llevar su iglesia está muy cerca. Yo no me la jugaría andando en Cristo y andando en el mundo, yo no me la jugaría haciendo cosas que no agradan a Dios, porque no me quiero jugar la salvación. Yo quiero seguir a Cristo y quiero tener la salvación, quiero estar un día con Él, y yo creo que usted también desea estar un día con el Señor. Entonces, si tu corazón no te reprende, tienes paz para con Dios, pero si tu corazón te reprende, es tiempo de volvernos a Él y buscar la presencia del Señor. Y también, quienes andamos conforme al Espíritu y nos esforzamos, debemos de animarnos con las promesas de Dios, debemos de entender que Dios quiere que continuemos con la obra que Él nos ha encomendado. Usted y yo, Dios nos ha llamado con propósitos especiales para que le sirvamos, para que vivamos para Él, para que nos gocemos, para que nos deleitemos en Él, para que hay una obra especial que debemos de hacer cada uno de nosotros, que Dios nos ha encomendado. Esforcémonos, sigamos adelante, vivamos para Él, hasta que el celo del Señor haga todo lo que va a hacer en nuestras vidas. Amén. Sigamos al Señor. Ahora, quienes somos creyentes, y si nos encontramos en alguna falta, lo que debemos de hacer es, como les decía antes, buscar a Dios, derramar nuestro corazón delante del Señor, en la presencia de Dios, y pedir perdón, y entonces Él nos va a perdonar. Él nos va a limpiar, Él nos va a perdonar. Y Wesley escribe esto en su sermón, yo lo voy a leer así directamente, y dice Wesley, derrama tu corazón delante de Él y preséntale tu problema, y ruega con todo tu corazón a aquel que puede compadecerse de nuestras debilidades, según Hebreos 4:15, para que afirme, fortifique y establezca tu alma y no permita que vuelvas a caer. Aún así no te condena, el Señor no te condena por eso, porque ¿por qué has de temer? No tienes necesidad de ningún temor que lleve en sí castigo. Amarás al que te ama, y esto basta. Más amor traerá mayores fuerzas, y tan pronto como le ames con todo tu corazón, serás perfecto y cabal, sin que te falte nada. Espera en paz por esa hora en la cual el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor por lo que
vemos que Wesley nos aconseja y lo que la palabra de Dios nos dice, Él nos va a santificar, Él va a cumplir su obra en nuestras vidas. Y ya concluyendo sobre el tema, vea qué importante, hemos visto entonces lo que es caminar en lo que es estar en Cristo, ¿verdad? Y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vemos lo que nos dice esta palabra en Romanos 8 que hemos leído, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en esta hora yo quiero hacerte un llamado. En esta hora yo quiero decirte, si estás en Cristo, no tienes por qué vivir atemorizado, por ningún motivo, por ninguna razón. Primero, tienes que reconocer y saber que somos salvos en Cristo Jesús, que ya somos salvos, no es que vamos a ser salvos, es que ya somos salvos. Estemos en esta tierra o partamos de esta tierra, tenemos la salvación en Cristo Jesús. Y eso nos da paz, eso nos da tranquilidad. Y luego te voy a decir algo, si no estás en Cristo, hoy es un buen tiempo para venir a Cristo Jesús. No importa si usted aceptó a Jesús hace mucho tiempo, pero si usted anda ahorita desviado en el pecado, hoy es un tiempo para venir a Cristo Jesús, para volver a Él, para reconciliarse con Él. Y si nunca lo has recibido al Señor Jesucristo, hoy es un buen tiempo para recibirlo en tu corazón. Hay gente que está siendo atemorizada en este tiempo. Escucho a través de las noticias que se ha aumentado todo este asunto en la parte psicológica, el tratamiento psicológico a las personas. Hay mucha gente que está afectada psicológicamente por lo que está viviendo, lleno de temores, lleno de miedos por lo que está pasando. En realidad no saben qué puede suceder y están atemorizados. Estaba viendo que se había aumentado en un 800%, ¿verdad? Estas situaciones, pero yo quiero decirte, el que te puede ayudar, el que te puede sacar adelante, se llama Jesucristo, el que dio la vida por usted en la cruz del Calvario, y en este momento Él te puede dar la certeza de la salvación si lo recibes en tu corazón. Bueno, vamos a tener un tiempito de oración en este momento para terminar, pero ahí en su casa donde usted está puede reconciliarse con el Señor, puedes convertirte a Cristo solamente recibiéndole, pidiéndole perdón por sus pecados, y Él te va a recibir con mucho amor. Dice la palabra de Dios que al que a Él viene, Él no le echa fuera. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde, en este día, queremos darte gracias en el nombre de Jesús, bendito Señor. Opera en el corazón de cada uno de nosotros, que ayúdanos, Dios mío, para que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra maravillosa que ha venido haciendo en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, si alguien se ha apartado de ti, Señor, este es un buen tiempo para pedir perdón por los pecados en el nombre precioso de Jesucristo, y yo sé que estás dispuesto a recibirle. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.